Hola, ¿cómo están todos y todas? Espero que muy bien. Hace mucho que no subo un video al canal. La verdad que la idea de este canal surgió para tener una herramienta con los chicos de la secundaria en este contexto de pandemia. Pero después vi que se expandió la cosa y que me llegaban muchos comentarios, muchas preguntas, que les sirvió el video. No solo a nivel secundario, sino a nivel superior, o sea, profesorados, universidades. Y la verdad que digo, bueno, si ayudo, si ayuda, si hay un aporte desde mi lado, tengo que seguir haciéndolo. Entonces, bueno, la idea es retomar un poco esto de los videos, estuve muy ocupado, pero bueno, la idea es retomarlo y ver qué sale y tratar de hacer cada vez mejores videos, mejores herramientas y demás. Hay algo que siempre me queda pendiente hablar. Después voy a hacer un video específicamente. Siempre saben ustedes que yo hago un abordaje, una introducción. No es que desarrollo enormemente. Para poder desarrollar enormemente necesitamos varias clases, ¿sí? Y esas cuestiones. Que no es la idea, digamos, de estos videos. Por lo menos no es mi idea. Me queda pendiente hacer un video sobre el terror. El terror en la literatura, que es un tema que a mí me interesa muchísimo y he estado llevando a cabo muchas lecturas con respecto al terror. Y cuando hablo de muchas lecturas estoy hablando tanto de leyendas, mitos, como podríamos poner como el origen, esas leyendas o relatos populares, como el origen del terror, eh, todo lo que es el periodo del gótico y, y bueno, y todos los grandes autores del terror, digamos, desde Poe, Lovecraft, lo que sea, ¿sí? Hay un montón de autores del terror. Pero últimamente estoy abordando mucho la cuestión de la historieta, del cómic y el anime, del manga, ¿sí? Perdón. Me parece que es muy interesante en esto de cómo uno se planta para ser profesor, eh, ver también esta cuestión del manga y del anime, del cómic, que es lo que consumen los pibes y las pibas, los chicos y las chicas, ¿sí? Siempre está esta mirada errónea del docente de subestimar lo que los chicos consumen, lo que los adolescentes consumen a nivel cultural, ¿no? Y la posición del docente es, bueno, tengo estos contenidos, ¿no? Como de elite, ¿no? Contenidos literarios, en el caso digo, hablo de literatura. Entonces, en vez de ver literatura juvenil y utilizarlo como un medio para después llegar a otra cosa, no, parten ya de darle, bueno, Borges, Cortázar, Bradbury, ¿no? Una cosa que está buenísimo porque hay muchos pibes que se enganchan porque ya vienen, digamos, con un montón de cosas y un montón de lecturas. Esto depende del capital cultural de cada uno de los pibes. Pero la mayoría de los pibes y pibas consumen manga, anime, cómics, videojuegos, series de Netflix, ¿sí? Y son muy interesantes todo esto que ellos consumen. Entonces, en toda esa bibliografía eh, literaria que le podemos dar a los chicos, esto lo digo, lo sumo a cualquier materia, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta qué es lo que ellos consumen y no subestimarlo. Y también nosotros actualizarnos un poquito en esa cuestión. Y vi que el manga y el anime es un recurso muy interesante que ellos ven muchísimo. Tanto de mi época como Dragon Ball. Yo veía Dragon Ball, Los Caballeros del Zodíaco. Y ahora está, bueno, Demon Slayer, Naruto, ¿no? Bueno, hay un montón de anime también. Y ellos lo consumen. Y esas historias son complejas. O sea, lo que los estudiantes consumen es complejo. Tiene historias complejas, tiene personajes con psicologías y emociones complejas. No, no es cualquier cosa, ¿sí? Y eso es literatura. La historieta, ¿no? Y dentro de la historieta el manga, el cómic, es literatura. Es literatura gráfica, donde se combina el lenguaje escrito con el lenguaje visual de los dibujos, ¿sí? Em,
Y es muy interesante poder trabajarlo. Y bueno, después el anime, digamos, eh, se agarra, digamos, del manga, ¿no? El manga es esta historieta japonesa. Entonces, vamos a tratar de indagar un poquito en estas cuestiones. Voy a hacer varios videos sobre mangas y cómics y voy a tocar el tema del terror. Que es el terror es algo que los engancha mucho también a los estudiantes y es algo que está mal encarado el terror. Eh, por lo menos hay pocos estudios sobre el terror en la literatura, ¿no? Y me parece que está mal encarado. No, no que está mal encarado, digamos, que le podemos dar otra mirada al terror, al surgimiento del terror o lo que quiere representarnos el terror. Porque lo básico es decir, bueno, el terror sirve para darte miedo, ¿no? Eso es como una definición clásica, como si hay algo que no te da miedo, no es terror, ¿no? En realidad es erróneo, porque el objetivo del terror es representar miedos y intentar transmitirlos a través de los personajes, lo que sienten los personajes, las acciones que atraviesan, los hechos, ¿sí? Entonces ese es el verdadero objetivo del terror, representar los miedos. Y cuando decimos miedos, es muy variado el miedo. El miedo no es te aparece un fantasma detrás de una puerta, ¡ay, qué susto! Y gritas. Porque en realidad hay una cuestión metafórica. El fantasma es una metáfora de algo. El fantasma está ahí en sustitución de una cosa. ¿Sí? Está representando algo, simbolizando algo. Puede ser el pasado, puede ser la culpa de algo que pasó en el pasado. ¿Sí? Es como Hamlet de Shakespeare, el fantasma del padre de Hamlet que se le aparece. Es el fantasma, digamos, del pasado, de lo no resuelto, ¿sí? Y juega mucho con estas cuestiones también psicológicas y emocionales. Entonces, podemos decir que los fantasmas son ese símbolo, esa representación del pasado, ¿no? Y de ahí, bueno, la culpa, el remordimiento, la nostalgia, ¿no? Puede representar muchísimas cosas, pero siempre está relacionado al pasado, algo que ya pasó, una huella que queda, ¿no? Pero tiene que ver con una huella psicológica, emocional de las personas vivas, ¿no? En relación, digamos, a esa persona muerta, o la historia de esa persona muerta y demás. Y después tenemos ver muy interesante que el terror tiene que ver con el miedo a lo desconocido, con el miedo a la amenaza, con el miedo a lo exterior, con el miedo a la prohibición. La prohibición juega mucho ahí también. Por ejemplo, si uno ve los relatos de terror, digamos, populares, los antiguos, siempre tienen que ver con la prohibición, ¿no? La misma Biblia, que es un texto literario, la Biblia, tanto la judeo-cristiana como el nuevo evangelio cristiano, ni hablar, digamos, del Apocalipsis, ¿no? Donde ahí es un texto de terror, el Apocalipsis. O sea, si lo vemos de hoy es un texto de terror, ¿no? Esto de los monstruos que vienen, ¿no? Los jinetes del Apocalipsis, toda esta batalla y esta guerra sobre la tierra, ¿no? Bueno, muy, muy de terror, digo, muy fantástico y de terror. ¿Sí? La Biblia es un texto fantástico. Y el terror está dentro de lo fantástico. ¿Sí? Entonces, bueno, acá se juega eso también. Pero miren también esas leyendas o esos mitos de la prohibición hacia los chicos, ¿no? De una cuestión de prohibición moral, eh, qué sé yo, el monstruo debajo de la cama. Agarremos de lo más sencillo, ¿no? Bueno, si no te dormís, te va a venir el monstruo debajo de la cama, ¿no? O el cuco, o el monstruo dentro del armario, o el hombre de la bolsa. Siempre está en esto, bueno, portate bien, hace esto,
¿no? La prohibición es no te quedes despierto, sino que tenés que dormir, obedecer, porque si no va a venir un castigo, y ese castigo sobrenatural, ese castigo fantástico. Y ahí lo podemos relacionar con el terror. El hombre de la bolsa viene y te lleva y se lleva a los chicos, es terrible, es tremendo, ¿no? Pero hay mucho de esto. Y para mí, por ejemplo, cuando abordamos el gótico, no podemos, digamos, en el gótico, por ejemplo, el gótico en Inglaterra surge, digamos, con una novela muy conocida que se llama El monje, que refleja, digamos, la amenaza de la Revolución Francesa en Inglaterra, digo, las ideas de la Revolución Francesa en Inglaterra. Entonces, el terror también está relacionado a los contextos históricos, sociales, culturales, políticos y económicos. El miedo hacia esa realidad o lo que está sucediendo eh, es parte, digamos, del terror. Hoy estamos en una situación de pandemia, ¿no? Hay un miedo a la pandemia y sí, se puede escribir literatura de terror en base a eso, y sí. Porque la idea es poder ver cómo podemos representar de manera literaria, de manera fantástica, esos miedos. En el caso del terror fantástico, porque hay un terror que es psicológico y que no aparece, digamos, ningún elemento fantástico, pero juega, digamos, con la psicología. Eso también después lo vamos a ver en un momento. Entonces, si hablo de, voy a unir manga y terror, que voy a estar desarrollándolo mucho esto, por ejemplo, cuando hablamos Poe, Lovecraft, ¿no? ¿Cuáles son las razones, el origen del terror? ¿Qué quiere representar Lovecraft? ¿Qué quiere representar Poe? ¿No? Y demás. Está bueno, digamos, voy a arrancar con este manga de 2 tomos de Junji Ito, ¿no? Que es el autor del manga de terror, uno de los autores más reconocidos del manga de terror. Y esta obra se llama Tomie. Vamos a analizar varias, ¿sí? De Junji Ito, pero Tomie tiene estos 2 tomos. Para muchos es la mejor obra de Junji Ito y es la primera que leí de él. Fíjese que es un manga, ¿sí? Es una historieta, pero la historieta japonesa se le llama manga, ¿sí? Bien. Es muy interesante primero el manga, porque es esto, digamos, el lenguaje escrito acompañado del lenguaje de la imagen del dibujo. Entonces se hace estar más todo como una película en la cabeza, pero que en la literatura no solamente tiene el lenguaje escrito, entonces se imagina todo eso. Pero no significa que, digamos, que la historieta, la literatura gráfica, sea menos efectiva en ese sentido. Si bien nos plantea ciertos escenarios y personajes que están creados por el autor, ¿sí? Es una especie de película donde uno se va adentrando, uno como que va construyendo la película, ¿no? La secuencia cinematográfica, de alguna manera, cuando lee una historieta. Lo cual resulta muy interesante. Y tiene una serie de recursos literarios increíbles, los mangas o la historieta, en este caso manga, como la elipsis, ¿sí? Están bien desarrollados, las metáforas. Es literatura, pero literatura gráfica, donde en realidad tiene más peso la imagen que la lengua escrita. Y cada autor tiene su estilo particular de dibujar, de dibujo. Yo no soy un especialista en historieta, pero cada autor tiene su manera especial de dibujar, ¿sí? De escribir, o sea, de narrar. Porque acá la combinación entre la imagen y la lengua escrita forman una narración en conjunto, ¿sí? Y como toda narración, como en una película, en un libro, es muy importante, digamos, el cómo se narra, desde dónde se narra, y qué efectiva es esa narración, qué capacidad narrativa, porque ahí se juegan un montón de elementos. Si hay algo que tiene una buena narración, es bueno. Si tiene una narración que es mala, y bueno, es malo. Y dentro de esa narración juegan un montón de elementos, como puede ser el desarrollo de los personajes.
Si los personajes son malos, y es malo. Si es aburrido, y es malo. Digo, ¿no? Porque también está esto, bueno, qué aburre, qué es divertido y qué no es divertido, digo, pero meramente tiene que tener una cierta cuestión de entretenimiento, pero no desde un show, sino de poder atraparte, de poder crear, que es algo significativo del terror, un clima, un clima cambiante, eh, que te lleva a tener una curiosidad mínima, ¿no? Si no se vuelve aburrido y tedioso. Entonces cerrás el librito y lo guardás como una película. Y qué sé yo, ayer estaba viendo una película de La Horca. Me parece malísima La Horca. No me transmite absolutamente nada. También tiene que ver esto, bueno, la literatura, las películas pueden transmitir cosas diferentes a determinadas personas porque depende de la interpretación de cada uno. Y esa interpretación de cada uno depende de de las vivencias, del pensamiento de cada uno, de la visión del mundo de cada uno, de los modos de sentir y de pensar. Pero hay cosas que son malas. y que hay como una cosa general, digo, bueno, esto no es muy bueno. Y que podemos decir, bueno, esto es bueno. Quizá no es lo que más me gusta, pero está bueno. Esto. Entonces, yo creo que Tomie de Junji Ito es un gran descubrimiento, se los recomiendo para todos que no lo hayan leído. Tomie, están todos los, los negocios, digamos, que venden manga y anime y cómics. Porque estamos hablando de lo que quiere transmitirnos Junji Ito, que generalmente en su literatura es esta cuestión de los miedos. Y Tomie en este caso, es la protagonista y es la villana, de alguna manera, si queremos ponerle el título, de este manga. Una persona que ya arranca, digamos, el primer tomo, con el asesinato de Tomie, que la cortan en varios pedazos, la descuartizan, ¿sí? Sus compañeros de clase y su profesor, y cada uno se lleva una parte y lo esconde, o lo entierra, o lo tira en determinados lugares. Bueno, todo el mundo se entera, digamos, que Tommy falleció, que murió y demás. No encuentran, digamos, el cuerpo. Y al día siguiente aparece Tommy de la nada en la clase, donde estaban sus compañeros de clase y su profesor que la habían asesinado. Entonces todos se quedan enervados. ¿Qué onda? Si las redes cuartizamos, ¿no? ¿Cómo aparece esta persona de la nada? Y de ahí se dan un proceso bastante turbio, porque en realidad parece que a Tomie es como si fuese poseída por una especie de demonio. Entonces cada una de sus partes que fueron repartidas se reconstruyen, ¿no? De alguna manera, y cada una toma la forma de Tomie. Y cada vez que a Tomie le cortan una parte o se muere, nace otra parte de Tomie. Y es muy interesante, digamos, porque hay una cuestión muy psicológica en Junji Ito. Esta cuestión me parece que es fundamental en el terror de la opresión, que uno se siente asfixiado, oprimido, mientras va leyendo Tomie. Una persecución y una paranoia constante, una imponencia de la figura de Tomie, porque en realidad Tomie tiene el objetivo de seducir a todos los hombres, que todos los hombres sean de ella. Todos los hombres se vuelven locos, como una especie de... quedan hipnotizados por Tomie, a tal punto que terminan asesinándola todo el tiempo. Esa obsesión por Tomie lleva a la muerte, ¿no? Como un amor obsesivo que lleva hasta la muerte, porque además Tomie es una manipuladora. Es una caprichosa, una manipuladora, digamos, es vil de sentido. Y le gusta manipular y que todos la sirvan. Digo, es un personaje odiable el de Tomie. Y cada vez que avanza uno lo odia más a este personaje. Y ese ambiente de opresión de Tomie, que crea, digamos, Junji Ito, es destacable. Y es angustiante. Uno cuando lo está leyendo siente una angustia terrible, siente una impotencia, ¿no? Por lo que está sucediendo. Por esta figura de Tommy que cada vez es más imponente, más invencible.
y que es de alguna manera el medio por el cual todos los que las rodean a lo largo del manga sacan sus miserias humanas. ¿Sí? Es una especie de como vehículo también de las miserias humanas, de alguna manera, que es algo de Junji Ito, esto de los seres humanos que sacan sus miserias, sus desesperaciones, su lugar oscuro, de alguna manera. Y está muy marcado en Tommy. Van a ver que hay varios capítulos. Esto es bien como una novela, pues una novela gráfica, se podría decir, ¿no? Un manga en este sentido. Acá estoy con el tomo 2. El asesinato es el 1, Cabellos. Y son diferentes historias que no se conectan entre sí, pero sí al mismo tiempo. Porque la que la conecta es Tommy. Y hay algunas conexiones entre algunas de esas historias, pero al mismo tiempo son separadas, son historias diferentes, con protagonistas diferentes que se pueden llegar a cruzar, o puede haber una relación entre los protagonistas de cada más que capítulo, podemos decir un capítulo, un relato, un cuento hecho historieta, entonces cada uno de esos cuentos, ¿no? Tiene un hilo temático similar. Pero bueno, Tommy no deja títeres sin cabeza. No se mete tanto con los abuelos, con los niños, con los adolescentes, con las mujeres, con los hombres. No le importa absolutamente nada. Y a mí particularmente el tomo 2 me gustó un poco más. Me resultó mucho más agobiante, mucho más opresivo el tomo 2. Pero es un gusto personal. Es increíble las dos historias, muy recomendables si te gusta el terror, si te gusta la historieta, el manga, hiper recomendable. Si nunca leíste manga, si nunca leíste historieta, es una muy buena forma para empezar, Tommy. Este manga de terror de Junji Ito. Junji Ito tiene muchas otras cosas editadas que después también vamos a ver, como Uzumaki, Fragmentos del Horror. Hay otras también, pues vamos a ver si podemos abordarlas. Pero bueno, es una forma de una introducción al terror, uniendo manga y terror. Que es algo que después vamos a desarrollar después con cada uno de los autores, ¿no? Bueno, ¿qué quiere esto? ¿Qué quiere representar cada uno de los autores? ¿Por qué? ¿Por qué ese terror? ¿Cuál es el miedo que nos quiere mostrar? Esa es la pregunta principal a la hora de abordar un texto de terror o una película de terror, ¿sí? Así que bueno, nada, este video es para volver a reencontrarme con el canal, anticipar que vamos a ver manga, historieta y vamos a ver mucha literatura de terror, ¿sí? Hay algunas cositas ahí de Borges, que también voy a estar subiendo la segunda parte de Saussure, del curso de Lingüística General. Bueno, hay muchas partes de la sociología de la literatura. Bueno, hay muchas cosas ahí para poder subir siempre. El canal está abierto para los comentarios que me sugieran sobre qué quieren que hable o qué quieren que lo ayude y demás. Así que bueno, nos estamos viendo.